Amados hermanos, buenos días. Vamos a iniciar con una oración y luego haremos la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros juntos. Amadísimo Señor, te damos gracias, bendito Padre, por este momento que nos concedes una vez más estar en tu casa, estar aquí reunidos como iglesia. Hemos traído nuestros corazones vacíos, Señor, nuestros espíritus humildes, rogándote, Señor, que por tu gracia llenes nuestros corazones de tu palabra, transformes nuestras vidas con la obra preciosa del Espíritu Santo, y nos permitas formarnos cada día más y hacernos parecidos a tu Hijo Jesucristo en todas las cosas. Ponemos delante de ti, Señor, a la persona que enseña tu palabra, que predica. En sus debilidades, Señor, ayúdale. Señor, en sus tentaciones, líbrale. De su pecado, límpiale, Señor, para poder presentar tu palabra y trazarla de manera correcta. Al que escucha, Señor, pon en su corazón el anhelo, la sed y el hambre de escuchar tu palabra y dale la gracia de entenderla, para que tu iglesia en conjunto entonces sea edificada, Señor. Rogamos esto únicamente en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ir a la palabra, por favor, a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Vamos a abrir el libro de Romanos, capítulo 1, en esta mañana. Primer capítulo de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, en el versículo 18, será el texto que meditaremos juntos. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Dicen las Escrituras: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Repito, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En el sermón anterior, el día del Señor que pasó, empezamos a estudiar acerca precisamente de los atributos de Dios. El primero que nos acercamos fue al que para muchos es la corona de sus atributos o la belleza de sus atributos, y era su santidad. Vimos que la santidad de Dios no hace referencia únicamente a su perfección moral, que obviamente también está incluida, sino a su total separación de todo lo creado. No hay nada semejante a Dios. No hay nada con lo que le podamos comparar a Él, ¿verdad? De lo que veíamos en la palabra. Veíamos que Él está tan separado de todo lo creado que no puede ver el pecado, por ejemplo, que no tolera el pecado. Es su santidad. Veíamos cuál era la reacción que debía tener el hombre en el momento de chocarse cara a cara con esa santidad, y veíamos la imagen o la descripción del profeta Isaías cuando tiene esa visión, y veíamos que él decía que había caído como muerto. Es de mí que soy muerto más bien, porque he visto a Jehová de los ejércitos. Yo soy hombre pecador, ando en pueblo pecador. Y su reacción fue esa, y la de muchos otros hombres al estar de frente a la santidad de Dios. Una total deploración de lo que es Él. No podían estar ante Él, de manera que no podían justificarse delante de Él. Eran como nada, por decirlo de otra manera, ¿verdad? No había nada en ellos que pudiera hacer que estuvieran de pie ante esa santidad de Dios. Pero el siguiente atributo que veremos hoy va muy ligado precisamente a la santidad de Dios. Lastimosamente, para muchos y en muchas iglesias, quisieran borrar de el ser de Dios el atributo que veremos hoy, la ira de Dios. Quisieran borrar de la Escritura todas las referencias que hay acerca de que Dios es ira y que Dios es fuego consumidor. No estamos acostumbrados a esta predicación. Cuando vamos en las calles, por ejemplo, y vemos carteles llenos de descripciones, y lo único que describen es Jesús te ama, y le están diciendo que Jesús ama a una persona que vive impíamente,
Porque no vamos a ir a presentar y decirle a las personas, Dios está irado contra el pecador todos los días. Porque estas personas piensan que esto es una mancha dentro del carácter de Dios. Podemos soportar a un Dios puro, pero no un Dios que juzga. Podemos soportar a un Dios que es amor, pero no un Dios que es ira. Pero cuando meditamos en la palabra del Señor, vemos que a Dios no le interesa para nada quitar esa perfección de su carácter. Más bien, Él desea que usted y que la iglesia conozcan este atributo de Él, porque está ligado juntamente con su santidad. La Escritura relata que Dios mismo expresa. Él no se avergüenza en decir, yo hago venganza, mía es la venganza. Por ejemplo, les voy a leer Deuteronomio capítulo 32. Miren las palabras que usa el Señor. El Señor Dios expresa al pueblo de Israel y dice, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Yo tomaré venganza de mis enemigos. Dios describiéndose delante del pueblo. Él está autorrevelándose en las Escrituras. Así que, amados hermanos, si el hombre ha de conocer a Dios verdaderamente, debe contemplarlo no solo en la excelencia de su santidad, no, sino también en la severidad de su ira. Porque solo entonces, cuando comprendemos la ira de Dios, comprendemos el peso del pecado, el peso de la realidad del juicio que hay de Dios en contra de los pecadores. Y obviamente la necesidad absoluta que tienen las personas del Evangelio. Eso es lo que vamos a ver en este día. La ira de Dios es la respuesta santa contra el pecado, satisfecha únicamente en Cristo. Y lo vamos a realizar en 3 puntos. Vamos a llevar más o menos el mismo patrón que hicimos con la santidad, viendo su revelación en la palabra. ¿Contra qué se revela esa ira y cómo solamente Cristo puede satisfacer esa ira? El primer punto entonces será este: la ira de Dios, santa, justa y revelada desde el cielo. La ira de Dios, santa, justa y revelada desde el cielo. Ahora, en el momento en que vamos a definir qué es la ira de Dios como un atributo perfecto dentro de su esencia, de su naturaleza, es indispensable que empecemos a definir la ira con una negación. ¿Por qué con una negación? Bueno, porque la ira de Dios no es equiparable con la ira humana. Por eso muchos tratan de negar la ira de Dios, porque creen que la ira de Dios es exactamente igual a la ira del hombre. Ahí hay un error. La ira de Dios no es una emoción desordenada, no es una reacción pasional, no es un estallido psicológico en Dios. En el hombre, por el contrario, claramente la ira suele ser inestable, suele ser injusta, suele ser desproporcionada, pero no en Dios. En Dios la ira es perfectamente justa, es constante y es necesaria. La Escritura define la ira de Dios en términos morales y judiciales. Romanos capítulo 1, 18 que leímos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que el objeto de la ira de Dios no es como la de nosotros, no es arbitraria, no, se revela contra toda impiedad e injusticia. Es decir, la ira de Dios es su respuesta santa, justa y continua contra todo lo que contradice su naturaleza. Es la ira de Dios. Teológicamente podemos afirmar que la ira de Dios es su aborrecimiento eterno del pecado, manifestado claramente en su disposición a juzgarlo conforme a su justicia. La ira de Dios
su aborrecimiento eterno hacia el pecado. ¿Y cómo lo manifiesta? Bueno, en que Él está decidido a juzgar ese pecado. No es una adición a su carácter, no, es una implicación necesaria de su santidad, y es lo que quiero mostrar con esta definición. ¿Por qué Dios es ira también? Porque la palabra, incluso hay más referencias al castigo, al furor, a la venganza, a la ira de Dios, que a su amor. Hay más revelación en la palabra, se habla más de esto, del infierno, del castigo, que a su amor. Bueno, ¿por qué? Porque si la palabra dice cosas como que Dios es luz y en Él no hay tinieblas, como dice el 1 de Juan capítulo 1, entonces toda tiniebla debe ser rechazada por Dios. Debemos comenzar afirmando algo fundamental. La ira de Dios no es como la nuestra, ¿verdad? No es en Dios una debilidad. No, es una perfección. La ira de Dios no es caprichosa, no es irracional. Es una respuesta moral consistente con el carácter que Dios revela de sí mismo en las Escrituras. Precisamente porque Dios es santo, no puede tolerar o ser indiferente más bien al pecado. Su ira no es un defecto, como muchos lo intentan mostrar, no, es una expresión de su justicia. A veces se ha dicho que Dios no puede enojarse, pero ¿cómo Dios se va a enojar de esa manera? No, Dios no puede hacer eso. Como si Dios fuera con nosotros y lo bajamos al estándar humano, y Dios no es como nosotros, como veíamos cuando definíamos su santidad. Su ira no es una versión aumentada de la nuestra, no. Su ira es una expresión perfecta de su santidad y de hecho, pensemos en esto, amados hermanos. Dios no sería verdaderamente santo si no reaccionara con la indiferencia, si no reaccionara contra el pecado, más bien. La santidad no puede coexistir con la indiferencia frente al mal. No es simplemente Dios odia el pecado, pero hace de la vista gorda como si no estuviera pasando nada. No, Él no hace eso. Dios es tan puro que no puede contemplar la iniquidad. Veíamos en el profeta Habacuc. Su ira entonces no es un defecto. Su ira es una evidencia de su perfección moral. Dios es perfecto. ¿Cómo entonces, si Dios es perfecto, no ha de reaccionar contra el que se levanta contra Él, contra sus leyes? Bueno, no sería entonces Dios. O su santidad no sería santa, o Él no sería justo, ¿verdad? Mire lo que dice un teólogo. Mire lo que dice un teólogo con respecto a esto, y lo cito, y dice: ¿cómo podría Él, refiriéndose a Dios, que es la suma de toda excelencia, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? ¿Cómo podría Él, que es infinitamente santo, ignorar el pecado y negarse a manifestar su severidad hacia Él? ¿Cómo podría Él, que se deleita solo en lo que es puro y encantador, no detestar y odiar lo que es impuro y vil? Claramente no podría hacerlo. El que se deleita en lo puro, bueno, aborrece lo que es vil. Hay injusticias y eso lo vemos también en nosotros. Ahora sí, imperfectamente nosotros sentimos ira. Pongámonos en el contexto en el que nos movemos nosotros. Incluso nosotros también entendemos esto. Hay injusticias en el mundo que deberían provocarnos indignación, ¿verdad? Cuando vemos maldad, cuando vemos una corrupción en absoluto, cuando vemos abuso incluso, como veíamos esta semana, nosotros esperamos que haya una reacción justa en contra de esa maldad, de esas injusticias. Bueno, si esto es verdad en nosotros, amada iglesia, ¿cuánto más en Dios, quien es infinitamente santo? La diferencia es que mientras nuestra indignación
siempre está manchada por el pecado, la de Dios es absolutamente pura. En nosotros hay orgullo, en nosotros hay venganza, hay odio, hay pecado. En Dios no. Cuando Él se levanta contra el pecado, Él está siendo puro y santo. Un ejemplo de esto está precisamente en la vida del Señor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 2, si es tan amable. Veamos una reacción de ira del Señor Jesucristo. Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. Es una escena que todos conocemos. Señor Jesucristo, dice la palabra, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciéndose un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Jesús entra al templo, amados hermanos, y al ver cómo la casa de su Padre, al ver cómo la casa de Dios estaba siendo profanada por el engaño, por la avaricia, actúa con una firmeza impactante. Hay un libro muy importante, dice el Jesús que todos deberían conocer. El Señor expulsa a los mercaderes, vuelca las mesas, denuncia el pecado que estaba pasando allí. ¿Actúa en pecado el Señor? No, no fue una reacción impulsiva en el carácter del Señor. Fue un celo santo. No es una indignación como la de nosotros. Él se indigna porque el nombre de Dios estaba siendo deshonrado. Por eso no debemos nosotros confundir la ira pecaminosa del hombre con la ira santa de Dios. La suya es justa. Miren, es tan justa la ira de Dios y Dios quiere que la entendamos de esa manera que la describe con una imagen muy fuerte para que nosotros podamos entender cuán correcta es la justicia divina. Miren lo que dice el Salmo 58, versículo 10 y 11. Salmo 58, 10 y 11. En el Salmo 58, versículo 10 y 11, se describe a los justos, amados hermanos, a los justos, regocijándose al ver el juicio de Dios, no porque fuera crueldad de parte de Dios, sino porque finalmente se manifestaba su justicia perfecta. Mire lo que dice: se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Es una manera vívida de decir que cuando Dios juzga, lo hace con rectitud. Son justos los que están alegrándose al ver que Dios está efectuando su venganza, su ira. Queda claro para todos, Él es un Dios que gobierna con justicia. Con justicia. En otras palabras, la ira de Dios no es algo que deba incomodarnos, como si fuera un defecto divino, algo que no le podemos decir esto a mi familia. No, excluyamos estos pasajes de las Escrituras. Siempre vayamos a las cartas de Juan, el apóstol del amor. Eso, digámosle, Dios es amor. Y evangelicemos y presentemos a Dios solamente con esto. No, es más bien es necesario para su santidad. Porque un Dios que nos indigna contra la maldad del hombre no sería santo. Por lo tanto, no sería Dios. ¿Entiende usted eso cuando predica? Y esta realidad, amados hermanos, lo confirma el Señor a lo largo de toda la revelación bíblica.
el juicio con el diluvio en Génesis capítulo 6, la ira de Dios sobre los pecados de los hombres, en la destrucción de Sodoma en Génesis capítulo 19, si quiere anotarlo. Cuando el Señor dicta, por ejemplo, en la maldición de la ley, en Deuteronomio capítulo 27 y 28. En el juramento, el jura que iba a excluir a una generación incrédula. ¿Saben por qué ora el Señor? En las Escrituras. El Señor dice, yo juro por mi nombre, yo juro por mi santidad y yo juro por mi furor. Lo pone todos iguales, son tan perfectos que Él jura por esas cualidades en su ser. No jura por su amor, jura por su santidad, jura por su furor y jura por su nombre. Amados hermanos, incluso vemos la ira de Dios en que el Señor sujetó a corrupción toda la creación una vez Adán había pecado. La creación está sujeta, dice Pablo en Romanos capítulo 8, gime. Bueno, eso es un testimonio cósmico de que el pecado había provocado una reacción divina, la ira de Dios. Pero bueno, si decimos que la ira de Dios no es como la nuestra, bueno, ¿por qué entonces Dios se aira? ¿Contra qué se revela Dios? ¿Será que va Dios por el mundo tampoco mostrando su ira a todo el mundo? Y entonces Dios es un Dios de furor, como malamente también muchas veces se presenta. ¿Es arbitrario Dios? No. Y es precisamente lo que veremos en el segundo punto. ¿Contra quién se revela la ira de Dios? ¿Contra quién se revela esa respuesta de su santidad ante el pecado? Pablo nos lo describe ahí mismo en el versículo 18 de Romanos capítulo 1. Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, es una ira divina, contra toda impiedad e injusticia. Contra toda impiedad e injusticia. El apóstol Pablo en la epístola a los Romanos no solo afirma que la ira de Dios se revela, sino que el apóstol se encarga de definir cuál es el blanco de la ira de Dios. El orden es algo profundamente teológico. Pablo pone un orden ahí. Pone primeramente una raíz y luego un fruto, y contra eso se revela la ira de Dios. Hay un orden que no podemos invertir. Pero, ¿qué es entonces? ¿Qué es la impiedad y qué es la injusticia? Bueno, la impiedad o la palabra impíos no es simplemente negar a Dios con los labios. Es vivir sin Dios en la práctica. Pablo lo desarrolla con claridad. Pablo empieza a decir, la ira de Dios se revela contra impiedad e injusticia. Y él dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Eso es impiedad. Para esas personas Dios no existe. No hay Dios. Eso está en el versículo 21 de Romanos capítulo 1. El hombre sí conoce a Dios, lo que ha revelado. Pablo dice, lo que no es conocido de Dios, lo invisible, bueno, la creación, lo que nosotros en teología conocemos como revelación general, ¿cierto? Pero lo que hace el hombre es que no lo reconoce como tal, como Dios. Ese es el pecado fundamental. No es una ignorancia, simplemente es un rechazo. No es falta de información, hay una corrupción en su corazón. El Señor en toda la Escritura se levanta contra estas cosas. Mire lo que dice el profeta Malaquías en el capítulo 1. Malaquías capítulo 1. Si quieren lo voy a leer, versículo 6, para que lo anote. Miren este anuncio que hace el Señor, o esta acusación que hace el Señor contra el pueblo. Y él dice en el versículo 1 de Malaquías del capítulo 1, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy pues padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre?
ahí hay impiedad. ¿Dónde está mi honra si yo soy Dios? Las palabras del Señor Jesucristo, si me llaman Señor, ¿por qué no me obedecen? Dios revela entonces que el problema no es primero moral, es un problema relacional con el Señor. No es simplemente que el hombre haga cosas malas, es que ha dejado de honrar a Dios. Cuando el temor desaparece, cuando el temor hacia el Señor se va, todo lo demás se desmorona. Como dijo el salmista dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, en el Salmo 36, versículo 1. La Escritura sigue insistiendo, es un rechazo contra el Señor, y Pablo dice, detienen con injusticia la verdad. El hombre no solamente dice en su corazón no hay Dios, no honra como Dios. Lo que hacen entonces es ignorar la verdad, rebajan la verdad, suprimen la verdad de Dios y contra ellos la ira de Dios se revela. Pablo sigue denunciando esa verdad y en el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es un intercambio lo que hace el hombre. Abandonan al Dios verdadero para vivir según sus propios deseos. Eso es impiedad. Es una forma clara que hace el hombre. Bueno, desplazo a Dios del trono del corazón. No quiero a Dios. Bueno, la ira de Dios se revela desde el cielo contra esto. Y Pablo junta dos palabras que bien podrían ser similares. Impiedad e injusticia. Porque si la impiedad es algo del corazón, porque el Señor dice del corazón, desde dentro del corazón salen las malas palabras, los malos pensamientos. Bueno, hay un resultado visible. Primero la impiedad es en mi corazón, no hay temor de Dios en mí, y luego eso produce un fruto visible que es la injusticia. Es el fruto visible de la impiedad. Pablo describe la injusticia y el término que utiliza Pablo para describir la injusticia es todo lo que está torcido, todo lo que se aparta del estándar de Dios, injusticia. Aquí, y esta es la clave para entender estas dos palabras, es esto lo que nos enseña Pablo. La verdad del Señor, la verdad que el Señor nos muestra es precisamente que la injusticia no es algo independiente, es el fruto directo de la impiedad. Cuando el hombre deja de honrar a Dios, pierde el fundamento de toda justicia. ¿Qué es el pecado? Bueno, el apóstol Juan describe que pecado, infracción de la ley. Ser injusto. Esto es lo que Pablo continúa diciendo incluso. Una vez que ha dicho esto, miren lo que dice. Él continúa en el versículo 29, dice, estando atestados de toda injusticia. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, dice Pablo en el versículo 29, estando atestados. Entienda esto, la ira de Dios no se revela como un capricho, no estas personas están atestados. La palabra atestados, están llenos, están saturados. Todo lo que desean es el mal, el pecado, no me quieren a mí. Entienda, se levantan los reyes, se ríen, ¿dónde está Dios? Están atestados de toda impiedad e injusticia. ¿Cómo entonces podemos decir que cuando Dios juzga es injusto? Si como dicen los predicadores, es el hombre declarándose contra el ser más poderoso de todo el universo, es un pecado cósmico, infinito. Y la lista sigue, porque él dice, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. Ese es la evidencia de un corazón que primero se apartó de Dios. Es lo que quiere mostrar el apóstol Pablo. La misma lógica el Señor repite a lo largo de otros pasajes. En Jeremías capítulo 2 versículo 13, por ejemplo, el Señor dice dos cosas claras. Él dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males. Primero, me dejaron a mí. Me dejaron a mí. Fuente de agua viva.
Jeremías capítulo 2, versículo 13. Y cavaron para sí cisternas rotas. Primero abandonan a Dios y luego van a hacerse para ellos mismos lugares o sistemas corruptos que no pueden sostener la vida. Él dice, yo soy la fuente de agua viva, me dejaron a mí, cavaron para sí pozos de cisternas rotas. Otra palabra del Señor en Oseas capítulo 4, versículo 1 y 2. Oseas 4, 1 y 2. Se muestra el mismo patrón. El Señor una vez más dice, no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Es el rechazo del Señor contra estas cosas lo que hace que su ira se encienda. La ausencia del conocimiento de Dios, la ausencia, la impiedad más bien, que abunde la impiedad en una sociedad, produce precisamente una sociedad injusta. Primero lo rechazan y luego vemos el mundo atestado de impiedad, de muertes. ¿Y a quién le echan la culpa? A Dios. Pero es la impiedad primero en el corazón, lo que produce esos frutos de injusticia, y es lo que el Señor está dejando claro. En el orden bíblico, el hombre no comienza pecando contra otros y luego, como consecuencia, se aleja de Dios. No, Él dice es al revés. Primero se rechaza a Dios, viven su vida como quieren, como si Dios no existiera, y luego todo el resto de la vida se corrompe. La injusticia es el fruto inevitable de una raíz impía. Donde Dios no es honrado, el hombre tampoco será justo. Donde no hay temor de Dios, bueno, entonces no hay límites para el pecado. Y eso lo vemos en la sociedad, en nuestra propia familia lo podemos ver. Donde una familia no honra a Dios, bueno, sus hijos son injustos, roban, hurtan, no honran a sus padres. ¿Por qué? Porque Dios no es el centro de esa familia. Pasa en la iglesia. Bueno, amados hermanos, es la verdad de la palabra. Hay que entender correctamente la injusticia. No es solamente hacer lo malo. No, es vivir fuera del orden de Dios. Es una vida torcida que ha perdido el centro. Su centro debe ser Dios. Bueno, ese es el resultado inevitable de haber expulsado a Dios del corazón. Esto implica, ¿por qué el pecado se multiplica? ¿Por qué el pecado se normaliza? Bueno, porque la impiedad, porque el temor de Dios en los corazones no ha sido tratado. Tratamos de cambiar cosas externas en las sociedades, en nosotros mismos, pero la impiedad, el vivir una vida sin Dios, como si Dios no existiera, eso sigue ahí. Bueno, entonces es imposible acabar también con las injusticias. La ira de Dios se revela contra toda injusticia, no arbitraria, no es desproporcionada, es lo que merecen esta injusticia, esta impiedad y obviamente las personas que lo hacen. Es la respuesta santa de Dios ante un mundo que lo ha rechazado y que como consecuencia vive en corrupción. La impiedad ataca directamente la gloria del Señor. La injusticia, bueno, destruye el orden de su creación. Y el Señor sigue siendo justo cuando responde ante ambas. Amados hermanos, no basta con examinar nuestras acciones. Debemos examinar entonces si Dios es verdaderamente honrado en nuestras vidas. Porque una conducta que es externamente correcta puede coexistir con un corazón impío. Lo veíamos en los fariseos, hombres externamente correctos, pero con corazones impíos. Donde hay impiedad, tarde o temprano va a aparecer la injusticia. La raíz es el corazón. El problema del hombre no es solo lo que hace, sino a quién ha dejado de honrar. Y mientras entonces la impiedad no sea tratada, nada volverá a estar en el lugar que debe estar. Y esto no es solamente del mundo antiguo, donde le escribía el apóstol Pablo, por ejemplo, no.
La impiedad se vive hoy en nosotros, hoy en nuestras sociedades. Cuando usted vive para sí mismo, cuando usted hace sus planes sin tener en cuenta a Dios, cuando no hay gratitud, cuando las cosas del Señor usted las toma con ligereza, incluso dentro de la iglesia. Cuando vivimos una fe meramente externa, cuando se habla de Dios, pero fuera de la iglesia el Señor no gobierna nuestras familias, no gobierna nuestras mentes. Bueno, entonces, si vivimos de esta manera como iglesia, como familia, pronto aparecerá la injusticia. Aparecen pecados ocultos, ¿verdad? Vemos falta de integridad, relaciones dañadas entre los hermanos. No son casos aislados. Hay una raíz, son el resultado de un corazón que ha dejado de honrar al Señor. Por eso, y siempre apuntamos a lo mismo, la solución no es nunca cambiar solamente conductas, volviendo más bien a Dios con temor, al Señor con honra y al Señor con obediencia. Si vemos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra corazones que dicen no hay Dios y no hay temor y por lo tanto producen injusticias, la ira de Dios es totalmente justa. Nunca crea que Dios se enoja como nosotros. Hay un objeto claro, no hay imperfección. El salmista David también lo dice, para que tú seas justo cuando juzgas. Él en el Salmo 51 expresa su condición: yo he pecado, en pecado me concibió mi madre. Y en el Salmo 32 empieza también a escribir lo mismo: mi pecado me consume, me dolían los huesos. Bueno, es su condición. Bueno, para que tú seas justo cuando juzgas. Yo soy pecador, Señor. Tercero, la satisfacción de la ira y el único refugio del pecador. La satisfacción de la ira y el único refugio del pecador. Cuando nosotros estudiamos estas cosas de Dios, podemos correr un grave peligro. Cuando queremos mostrar solamente a un Dios que está airado contra el pecador todos los días, como lo dice el Salmo 7, Salmo 11. Claramente ahí entonces, si nos detenemos solamente en esa revelación de la ira, el resultado que esperaríamos entonces serían corazones alejándose de Dios, corazones estando más bien en una desesperación absoluta también. Hay un gran sermón muy conocido, un sermón de Jonathan Edwards, que se llamaba Pecadores en manos de un Dios airado. Y él empezaba a predicar diciendo que los pecadores estaban sostenidos solamente por la mano de Dios y que el momento en que el Señor quitara su mano iban a caer a un lugar, y él lo describía como un lugar abierto de fuego, y las personas en ese lugar empezaron a correr a él y a decir: no, por favor, ¿qué debemos hacer para huir del fuego del infierno? Crea una desesperación. Hay desesperación en ellos. Bueno, no podemos quedarnos ahí, porque si mostramos solamente eso, el hombre queda bajo un juicio justo del cual no puede escapar. Porque todos los hombres, no hay ni uno justo, dice Pablo en Romanos capítulo 3 también. No hay hombre justo en la tierra, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Impiedad, injusticia, no hay ninguno que sea santo o perfecto, no hay. Entonces el hombre no puede escapar. Usted es impío, usted es injusto, bueno, la ira de Dios se revela desde el cielo contra usted. Pero no. La Escritura avanza. La Escritura muestra con urgencia que el Señor ha provisto a Cristo para que Él sea el que libre de esa ira venidera. El Nuevo Testamento habla claramente de una ira futura. El Señor Jesucristo, o más bien Pablo, afirma que el Señor Jesucristo nos libra de la ira venidera en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10.
Vayamos allí un momento. Primera carta a la iglesia en Tesalónica, versículo 1, capítulo 1, versículo 10. Miren lo que dice Pablo. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amados hermanos, si usted que viene por primera vez, familia, el problema del hombre no es solo su pecado presente, es un juicio inevitable que ese pecado merece. La pregunta entonces que nosotros debemos hacer no es si habrá ira. ¿Dios es airado? ¿Dios está airado? ¿Dios es furor? ¿Dios es fuego consumidor? Bueno, la palabra dice que sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo ser librado de esa ira venidera? La respuesta, una vez más, está en la cruz. La copa que el Señor Jesucristo mostraba en el huerto de Getsemaní es una imagen de la ira divina. Vamos un momento ahí. Vamos a Marcos capítulo 14, versículo 36. Marcos capítulo 14, versículo 36. Dice la palabra, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Ahora veamos Jeremías capítulo 25. Vayamos un momento allí. Jeremías capítulo 25. En el versículo 15. Dice el Señor, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. La copa es una imagen de la ira divina. Por eso su angustia no se explica solo por el sufrimiento físico, sino por una realidad espiritual. El Señor iba a cargar sobre él también la ira de Dios contra el pecado. Esto lo confirma el Señor cuando exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es desesperación simplemente. El Señor está siendo tratado judicialmente. El Hijo estaba siendo tratado como portador del pecado. Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Aquí está el corazón del Evangelio, amada iglesia. La ira de Dios no fue anulada. La ira de Dios no fue quitada, simplemente fue satisfecha. No fue ignorada. La ira de Dios fue ejecutada sobre Cristo. Tal como lo afirma el profeta Isaías, el castigo de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo. Pero la salvación no consiste simplemente en evitar la ira por medios humanos. Para usted librarse de la ira venidera, usted debe estar en Cristo. Es la respuesta a ese atributo. La ira del Señor es quitada de usted cuando usted viene al Señor Jesucristo, pero si usted no viene, pasa lo contrario. Miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 36 en las palabras del Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 36. Miren lo que dice la palabra. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa
creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo es la única esperanza para el hombre impío e injusto, para el hombre pecador. La relación del hombre, amada iglesia, para ir terminando, la relación de usted con esta doctrina de la ira de Dios es profundamente reveladora. Rechazarla, suavizarla, evitarla, no es algo maduro en una iglesia. No es que yo soy muy maduro, entonces evito decir esto porque las personas se pueden simplemente ofender, o no es simplemente madurez teológica, no. Es una evidencia de un corazón que lo único que intenta es moldear a Dios según sus propias inclinaciones. No, amado hermano, Dios no es como el hombre. Su santidad exige ira. Su ira, bueno, nos muestra su justicia. La Escritura lo muestra con claridad, incluso en los días o en el tiempo del juicio final. Recuerden las palabras de Apocalipsis cuando habla de la ira del Cordero. Los hombres dirán, dice Juan, los hombres dirán a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos, y dicen, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Personas desesperadas, claramente no están arrepentidas, pero están viendo la ira de Dios. Desesperadas pidiéndole a las montañas que cayeran sobre ellos, porque preferirían las montañas sobre ellos que estar delante de la ira del Señor. Porque aquel que claramente es un cordero manso es también un juez justo y santo. No hay contradicción, no hay injusticia. Sin embargo, la ira es real, entonces también la salvación es verdadera. Si el juicio para usted que no ha venido a Cristo es inevitable, entonces para usted, si viene a Cristo, el refugio que Cristo le produce o le promete es para usted absolutamente necesario. Por tanto, es el llamado. No puede ser un llamado general, impersonal, es directo, es un llamado urgente, es un llamado claro. ¿Cómo podemos entender el amor de Dios si no entendemos su ira y su odio al pecado? Es necesario que usted no solamente conozca esto, sino que se reconcilie con Dios por medio del Señor Jesucristo. Porque al final, una vez más, hay una realidad que es ineludible. Como lo vimos con la santidad, ahora con la ira. O usted enfrenta la ira de Dios con su propio pecado, o la enfrenta con Cristo y en Cristo. No hay un tercer camino, no hay neutralidad, no hay un escape fuera de lo que Dios mismo ha provisto. Fuera de Cristo no hay refugio. No hay caminos que lo lleven hasta el Padre. Pero en Cristo hay gracia abundante, perdón. En Cristo hay salvación completa. Y esta es la urgencia del Evangelio. Es la necesidad del pecador. Y esa es la gloria de Cristo. Salvarnos de la ira venidera. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por este momento que nos has concedido. Estar delante de tu palabra. Señor, por favor te rogamos, no dejes que esta palabra vuelva a ti vacía. Haz que haga exactamente para lo que tú la has enviado. Señor, produce en nosotros temor, reverencia delante de ti. Haz que esto nos lleve a amarte más por lo que has hecho por nosotros en Cristo. Librarnos de la ira venidera. Señor, no permitas que esta palabra caiga en un mal camino, en un mal terreno, Señor. Salva a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Salva, Señor, aquel que está sin Cristo, porque el que rehúsa creer en Cristo, la ira tuya está sobre él.
pero tu gracia y tu infinita misericordia, Señor, sean con nosotros. Ayúdanos a vivir de tal manera, Señor, que te honremos por este atributo maravilloso, tu ira, porque tú te vengarás, Señor, aún incluso de aquellos que se burlan de tu iglesia, de los que rechazan a Cristo, porque tú mismo lo dices en tu palabra, que fuera de Cristo, bueno, nada más una horrenda expectación de juicio. Ayúdanos a ir a Cristo todos los días, humillarnos delante de Él. Enséñanos a enseñar estas doctrinas también en la iglesia y al que las necesita, Señor. Que no menguemos en la predicación pura de tu palabra. Y gracias, Señor, por bendecirnos en este tu día santo. Todo esto, Señor, lo rogamos en el poderoso nombre de Cristo. Amén. Meditemos un momento la palabra, amados hermanos.